En esta presentación vamos a abordar las características de la investigación educativa y lo vamos a hacer en el contexto de América Latina. Es una manera de situar la práctica y también vamos a trabajar desde el contexto de Argentina con aquellas metodologías que más se caracterizan en nuestro territorio. Para poder iniciar nuestro recorrido, vamos a trabajar el estado del arte y unos ejes para el análisis de la temática. Lo que vamos a realizar es conocer las características de la investigación educativa, pero desde publicaciones científicas en revistas de impacto en América Latina. Esto persigue un primer objetivo, que es dar cuenta de la dispersión de metodologías de investigación que existe cuando hablamos justamente de la investigación educativa en América Latina y en Argentina. Para poder dar cuenta de ello, se recurrió a investigaciones realizadas y publicadas, que son las que se referencian acá a continuación, sobre las cuales, bueno, se obtuvieron los elementos para poder armar esta presentación. Luego de hacer este breve recorrido por las características de la investigación educativa a la luz de las publicaciones que se han hecho en revistas especializadas en América Latina, se ha recogido muy fuerte por parte de los autores la idea o propuesta de el modelo de investigación-acción como un modelo muy necesario para trabajar dentro de lo que son los enfoques en las metodologías, ¿no? Y también se habló sobre la investigación colaborativa. A estas dos ideas o estas dos nociones vamos a darles algunas líneas como para tratar de comprender hacia dónde se orientan. Esto nos lleva al segundo objetivo, que es crear las bases para modelos de investigación empírica en los propios contextos de actuación y promover su indexación. Esto significaría poder sentar las bases hacia dónde orientar el proceso de investigación educativa y contar justamente con herramientas que nos permitan favorecer la indexación de las gran cantidad de publicaciones que se hacen en relación a investigación educativa y que, bueno, forman parte de esta dispersión tanto teórica como metodológica, que es lo que los autores están advirtiendo que sucede. Una cuestión que llama la atención es que el primer estudio está realizado por autores españoles que dan su mirada acerca de lo que es el desarrollo de la investigación en educación en América Latina, ¿no? Después el segundo, los dos en realidad. El segundo material sí ya es argentino, pero bueno, llama la atención esa mirada en particular. Comenzamos haciendo una revisión histórica de artículos de investigación educativa en América Latina como una especie de análisis de contexto marco. La investigación educativa se da en América Latina en tres etapas, definen los autores. Una que tiene entre 1950 y 1970, que es una etapa en la cual las metodologías de investigación eran fuertemente cuantitativas. Entonces, dentro de lo que vendría a ser el estudio de los fenómenos en las ciencias sociales, se aplicaron estrategias que tenían que ver con concepciones educativas tradicionalistas y sobre las cuales se tendía a medir justamente el rendimiento mediante test y mediante otros tipos de instrumento que permitían cuantificar procesos y después sacar conclusiones en base a datos, al análisis de datos más bien estadísticos. O sea, una mirada muy cuantitativa sobre procesos que están más asociados a las ciencias sociales, donde lo cualitativo debiera ser también un componente importante dentro de la metodología de investigación. Un poquito más adelante también podremos charlar que los autores
mencionan que no necesariamente hay que optar tajantemente por cualitativo o cuantitativo, sino que puede haber una coexistencia en la estrategia que se elabore, pero lo cualitativo dentro de estos estudios necesariamente debe estar. En una segunda etapa, en esta revisión histórica que estamos haciendo, es cuando en América Latina, en el periodo dado aproximadamente entre 1980 y 90, la investigación educativa se torna más vinculada a las teorías de aprendizaje que nosotros podemos llegar a conocer actualmente. O sea, comienza a desprenderse de un modelo educativo basado en la transmisión de información, donde existe, justamente no existe la generación de conocimiento, sino la transmisión de información, a pasar justamente a una teoría de aprendizaje donde los estudiantes tienen un rol más activo en cuanto a su propio proceso de aprendizaje. Eso lleva lugar, entre otros temas, ¿no?, a la especial atención del contexto en el cual se desarrolla la situación de enseñanza y aprendizaje. El nivel macroestructural, que refiere a aquellas cuestiones que tienen que ver con políticas educativas que terminan impactando también en la situación áulica, y también fundamentalmente incorpora la dinámica interna de las aulas como un elemento a incorporar en los diseños de investigación para poder comprender fenomenológicamente lo que sucede ahí adentro. Eso de comprender tiene su correlato directo con el carácter explicativo que tienen las metodologías de investigación en las ciencias sociales, que viene acompañado también por el necesario desarrollo teórico-conceptual en áreas de conocimiento que al menos también en muchos contextos de América Latina todavía está muy en desarrollo. Está marcado en color azul porque estos conceptos que estuvimos charlando recién representan toda una dimensión respecto a conocer de qué trataba la investigación educativa a partir de 1980, ¿no? En cuanto a lo teórico y metodológico en sí. Pero después también, y está más resaltadito en verde, se trabaja con fuerza la idea de la necesidad de que los países cuenten con investigación sostenida, con procesos de investigación sostenida, no solamente en las ciencias duras, sino también en las ciencias sociales. Por eso hablan de la necesidad de la estabilidad en los investigadores y necesidad de acceso a publicaciones especializadas, tanto desde la mirada del acceso como la mirada de la publicación o la posibilidad real de publicación de artículos científicos vinculados a la investigación educativa en este caso. Una tercera etapa, definen los autores, que se desarrolla partiendo de los años 90, donde se da una mayor autonomía en América Latina en los organismos de investigación. Si bien es algo que está muy en desarrollo todavía, y hay países como Brasil que están bastante más consolidados en estos términos con respecto a otros países de la región, se está dando una tendencia marcada de consolidación en los organismos vinculados a la investigación, ¿sí? Y eso se deriva también en el aumento de la cantidad y la calidad de las publicaciones científicas, y se ha visto también un fuerte impulso por la divulgación del conocimiento, también por muchos canales informales, no a través de la indexación en revistas especializadas, ¿no?, sino a través de otros canales informales donde existe también justamente publicación de esta generación de conocimiento a través de las investigaciones científicas. En relación al primer objetivo que nosotros habíamos mencionado en un principio, que tenía que ver con comprender que existe una dispersión metodológica cuando hablamos de investigación educativa en América Latina,
Estos autores han tratado de describir esa dispersión metodológica desde una serie de ejes que son los que vamos a ver. Son 4 ejes desde los cuales lo hicieron. Por eso estamos ahora hablando de las consideraciones metodológicas que estos autores han tenido en cuenta para poder comprender el tema de la dispersión metodológica que existe. Para ello lo que hicieron fue tomar de las 64 revistas de impacto en América Latina, en circulación, ellas publicaron 6.601 artículos. De esos 6.601, solamente el 16,5% correspondía a artículos de investigación empírica en educación. Ese 16,5% es el que tomaron para realizar el análisis conceptual que vamos a trabajar a continuación. Las temáticas de estudio vinculados a este análisis conceptual arrancan con el de autoría. O sea, quiénes han sido los autores de esas publicaciones que se han realizado en las revistas especializadas. Y han notado que de la totalidad de los artículos que tienen que ver con investigación educativa, 205 son firmados por una sola persona, por 2 personas el 37,7% y por 3 personas el 26%. Y un dato que resulta muy curioso es que logran verificar que la colaboración entre numerosos investigadores propio de las ciencias experimentales no se da en la educación. Esto los autores hacían mención a que no solamente no se da dentro de los que son, por ejemplo, los organismos propios de investigación dentro de América Latina, como pueden ser las universidades, ¿sí? Pero sino que tampoco se da entre países y no se da esa colaboración internacional que muchas veces se requiere para poder avanzar, ¿no? Y bueno, como dato también preponderante, de las publicaciones que mencionamos, Brasil concentra casi el 36% de todo lo que se publica, siguiendo México y Chile con un 19 y un 18% respecto del total. El otro eje conceptual desde el cual abordan el estudio que nos convoca son los temas de estudio. Las diferentes publicaciones que se hicieron, la mayoría de los 1084 que teníamos, 134 han desarrollado la temática del desarrollo cognitivo. Le sigue en orden de importancia la de docentes y métodos de enseñanza. Y así vamos pudiendo notar una serie de temáticas que son aquellas propias del interés de los investigadores en América Latina en relación a la educación. Argentina, en primer lugar, tiene una distribución de temas muy parecida al conjunto de América Latina. Eso es un dato a destacar con respecto a lo que sucede en nuestro contexto inmediato. Y se destaca el trabajo realizado, como decíamos, sobre el desarrollo cognitivo. El otro eje de análisis conceptual está vinculado al nivel educativo que se aborda en la investigación, donde lo que se desprende es que la educación superior es objeto de estudio de la gran mayoría de los artículos publicados en las revistas científicas de impacto en América Latina. Está entre paréntesis mirarse el ombligo, no es una interpretación personal, es algo traído por los autores, donde ellos cuestionan si realmente el interés en la investigación educativa consiste en mirar la educación superior y no tanto mirar lo que sucede realmente en terreno. Lo que sucede en las prácticas concretas educativas, lo que sucede con las personas, con las instituciones, con los contextos reales, donde se desarrollan las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Es desde esta mirada
que también rescatan la necesidad de poder trabajar con modelos de investigación basados en la acción, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, bueno, la figura muestra, la tabla muestra cómo es la distribución de los trabajos de investigación en relación al nivel educativo sobre el cual hacen foco. Y en cuanto a la metodología de investigación, esto da cuenta fundamentalmente de la dispersión que existe en términos de investigación educativa, ya que si bien encontramos con corte cualitativo y cuantitativo, no existe una diferencia o una preponderancia de lo cualitativo sobre lo cuantitativo ni viceversa. Entonces ningún enfoque tiene prioridad sobre otro. Lo que llama la atención es que en los últimos 3 años de este estudio solo se han publicado 19 trabajos de investigación-acción en toda América Latina. Y que eso supone un 1,7% nada más del total. Lo problemático de esto es que el enfoque de investigación-acción representa justamente algo fundamental para poder comprender y transformar la realidad educativa. O sea, no queda solamente en la explicación y en la predicción de fenómenos, sino que necesita avanzar en poder comprender para transformar la realidad educativa. Algo muy propio del enfoque de investigación-acción. Ahora pasamos un poco más puntual a qué es lo que sucede en Argentina. Recuerden que en la segunda diapositiva habíamos hablado que íbamos a avanzar sobre autores que nos permiten avanzar en este sentido. Ellos son Gorostiaga y Palamedesi, que nos dan algunos aportes en realidad en relación al periodo 1992 y 2014. Acá lo que podemos observar es que en las investigaciones que ellos han analizado a lo largo de este periodo, también en las revistas académicas, el 50% han realizado trabajos acerca de un enfoque generalista, ¿sí?, donde la concentración mayor se daba en las áreas didácticas. Y el otro 50% de esas revistas poseen una especialización temática claramente definida. Del análisis que ellos han realizado, han sacado algunas ideas principales, que son las que volcamos aquí, donde en términos de patrones de autoría de los artículos científicos, se da muy fuertemente la endogamia institucional. Recuerden que estamos hablando acá concretamente de Argentina. Esto da cuenta de la poca colaboración que existe en el desarrollo de investigaciones entre instituciones en nuestro país. De las 36 revistas de educación donde ellos han realizado su investigación, el 86% tenía los artículos disponibles en línea, solamente el 36%, pero notaron que se está dando mayor indexación en bases de datos nacionales, regionales o internacionales. Un dato también importante que estos autores observan es que las distintas investigaciones en las cuales han analizado han llevado a notar la prevalencia de lógicas de docencia tradicionalistas, ¿sí? O sea, en un modelo educativo de reproducción de información y reproducción de conocimiento sobre la lógica, que es lo que se estaría buscando de la generación de conocimiento o la construcción del conocimiento que supone un proceso de investigación. A modo de conclusiones de lo que ha sido en Argentina la publicación de artículos científicos vinculados a investigación educativa en revistas,
se da claramente una fuerte concentración geográfica en la zona central del país. Eso no nos resulta muy novedoso, por una cuestión demográfica también, ¿no? Hay un crecimiento importante de existencia de revistas especializadas, ¿sí? A partir del 2000, y una consolidación de núcleos de revistas que publican con cierta regularidad. Pero existe una gran heterogeneidad en cuanto a la estructura y a las condiciones para que se pueda acceder a publicar en esos entornos, porque se piden diferentes formatos de artículos y diferentes características, lo cual hace necesaria tener determinadas políticas editoriales claras todos para poder favorecer la indexación, ahí está bien dicho, en bases de datos no solamente nacionales, sino también regionales e internacionales. Volvemos a mencionar que existe baja presencia de autores de instituciones extranjeras, pero bueno, es algo que se da un poco más en Brasil, que ellos sí tienen un poco más de participación de autores de otros países, ¿no? Lo de la endogamia ya lo mencionamos también, que existe una alta endogamia, y existe una fuerte tendencia a la digitalización, pero en medios informales, acceso abierto. Bueno, ahora en relación a la segunda etapa de esta presentación, la idea es poder avanzar, aunque sea en una idea, de cuál sería el horizonte hacia donde debiera apuntar la investigación educativa en América Latina y en nuestro país. Surgido también desde materiales de consulta que van a estar a disposición en un par de diapositivas más adelante. Hay algunas diferencias básicas que ya las conocemos, pero simplemente las mencionamos como para situarnos rápidamente, que son las diferencias entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas. Las ciencias naturales están basadas en una concepción empírico-positiva, ¿sí? Que tienden a ser explicativas y predictivas, partiendo de la observación y la comprobación de las leyes empíricas. Sin embargo, la concepción hermenéutica o interpretativa más vinculada a las ciencias sociales se entiende no como un método, sino como un proceso. Y un proceso en el cual se puede intervenir. El investigador interviene, produce cambios y sobre esos cambios transforma la realidad y genera nuevo conocimiento. O sea, teoriza también. Entonces pretende comprender lo interpretado en el marco de las acciones humanas, los hechos sociales y la cultura en la que ellos se desarrollan. Entrando ahora puntualmente en uno de los enfoques de investigación específico dentro de las ciencias sociales, entramos a las características generales de la investigación-acción, donde el precepto básico de esto es tratar de cambiar una realidad que por un momento se detectó como que es necesario que ello suceda. En este caso, la indagación se produce al mismo tiempo de la intervención sobre esa realidad. Entonces pretende lograr un cambio, una transformación, pero con la participación activa por parte de quienes son partícipes de esa realidad, ¿sí? Entonces, implica la colaboración de los participantes en el proyecto de investigación y fundamentalmente en las acciones que lleven a un cambio. De esta manera incorporamos la idea de colaboración, pero de una forma intrínseca, porque después de intrínseca hacia el proyecto de investigación, dentro del marco de la investigación-acción. Porque después también está la noción de colaboración entre investigadores y entre instituciones.
Entonces esas serían dos miradas fundamentales desde las cuales comprender la colaboración. Bien. Entonces, los diseños básicos dentro de lo que es la investigación cualitativa, nosotros ya comentamos recién que la investigación-acción estaría dentro de los diseños básicos de la investigación cualitativa. ¿Hay algunos otros? Sí, hay otros que tienen, por ejemplo, la teoría fundamentada, los diseños etnográficos, diseños narrativos, fenomenológicos, estudios de caso cualitativos, entre otros diseños posibles. Los autores, que son los que se señalan acá abajo, se hace referencia, que no existen fronteras o límites marcados entre posibles diseños de investigación, sino que se toman distintos elementos de más de uno dentro de la estrategia elaborada por cada equipo de investigación y los diseños pueden llegar a yuxtaponerse. Esto entonces también sigue dando cuenta de una enorme variedad en cuanto a metodologías y formas de diseñar una investigación en el marco de las ciencias sociales y la investigación cualitativa. Haciendo un intento de poner un poco de precisión acerca de qué es lo que hace la investigación-acción, la tratamos de comprender desde sus características. Entonces, el tipo de problema de investigación que es más apropiado para encararlo desde la investigación-acción es justamente cuando existe una problemática de una comunidad la cual necesita resolverse, pero fundamentalmente se pretende lograr un cambio, o sea, intervenir para que un cambio se dé. Existen ya investigaciones realizadas al respecto y puestas en acción de los modelos de investigación-acción, mucho en las ciencias sociales, pero también en las ambientales e incluso en las ingenierías, ¿sí? Eso es sumamente interesante de saberlo. Como objeto de estudio, normalmente se da la problemática de un grupo o una comunidad, ya sea más grande o más pequeña, depende del caso que se estudie, el objeto de estudio, ¿no? Y como instrumentos de recolección de datos más comunes, si bien hablamos que pueden coexistir diversidad de estrategias y metodologías, existen las entrevistas, las reuniones grupales, los grupos o los foros de discusión, las reuniones de trabajo, cuestionarios también como los que nosotros hemos aplicado, ¿sí? Y algunos otros instrumentos para la recolección de datos. Y esos instrumentos, para el análisis de esos instrumentos, la investigación-acción lo que pretende es involucrar a la comunidad, o sea, a quienes participan de los cambios que se quieren provocar desde la implementación de la investigación-acción, es que ellos también sean parte de cómo analizar esos datos que se obtuvieron. Y como producto o tipo informe final, podríamos llegar a entenderlo, del proyecto de investigación, pasa un bichito acá, es el diagnóstico de la problemática y un programa o un proyecto o una propuesta de soluciones específicas para poder llevar adelante la redacción del reporte final. A modo de ejemplo, existe, buscando en las distintas bases de datos científicas y la dispersión que existe en relación a esta temática, encontré una que me gustaría compartirla con ustedes, donde hay una aplicación concreta de un modelo de investigación-acción en el, si uno hace clic acá, nos llevaría a ver ese informe de investigación, en el cual ellos han planteado justamente intervenciones dentro de su metodología de manera cíclica, ¿sí? Es decir, que partían de una determinada situación problemática, hacían una propuesta de intervención, analizaban
recogían datos y después sobre los resultados proponían acciones para mejorar la situación inicial. Llevaban adelante esas acciones y sobre ellas volvían a hacer un estudio y un análisis para ver si era necesario seguir haciendo cambios y avances. Y de esa manera se tornó cíclico. Es algo muy propio del modelo de investigación-acción y en este caso me resultó muy interesante y descriptivo gráfico cómo lo han encarado en este proyecto de investigación. Bueno, y queda entonces abierto un espacio para que puedan realizar otras propuestas de diseños de investigación educativa, además de la investigación-acción y de esta incipiente noción de colaboración que trabajamos en esta breve presentación. Muchas gracias y seguimos en contacto.